Bueno, muy bien. Nuestro último invitado. Nuestro tercer y último invitado es Ruperto Peto El Godoy. Petito. El Peto. Ruperto Godoy, ex senador nacional del Frente para la Victoria, periodo 2011-2017, bisnieto de Ruperto Godoy, miembro del Congreso que sancionó la Constitución argentina de 1853 y gobernador de San Juan en 1869, integró las comisiones de Economía Nacional e Inversión, Presupuesto, Hacienda, Relaciones Exteriores y Cultos, Coparticipación Federal de Impuestos, también de las economías regionales, micro, pequeña y mediana empresa, parlamentaria conjunta Argentino-Chile y del Parlamento del Mercosur, de la Cámara de Senadores. Fue diputado nacional por 2 periodos consecutivos, 2003-2007 y 2007-2011, donde se desempeñó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y como vicepresidente de este cuerpo. También fue diputado provincial, miembro de la Comisión de Elaboración de la Ley General de Educación Provincial, ministro de Gobierno, secretario de Gobierno y Justicia y asesor del Consejo Deliberante de la Municipalidad de la capital. Bienvenido, Ruperto. Qué bárbaro, qué currículum, Ruperto, la verdad que... ¿Cuánto has laburado, hermano? Buen día, la verdad que Buen día, muy contento de compartir este momento con ustedes, conocidos de hace mucho tiempo, Seguro. que no los veía, pero por eso es un gusto estar acá. Pero el con contacto, ustedes. el afecto está siempre. Sí, Ruperto. Por ahí uno Por no eso ve... cuando me invitaron estaba predispuesto, salvo un sábado que no estaba acá en San Juan, pero bueno, hemos querido cumplir y estar con ustedes. En realidad vos sos senador mandato cumplido. Sí, senador. Así mandato sería, cumplido, ¿cierto? Senador nacional. Sí. Ese fue el último cargo El último definitivo, ¿no? Es decir, bueno, abarca todo el periodo de Néstor y de Cristina, y 2 años del gobierno de Macri. Es decir, yo terminé mi senaduría en el 2017. 17. Sí. Bien. Con tu vasta experiencia, danos un panorama de lo que estamos viviendo. ¿Nacional? Por supuesto. Y sí, la verdad que estamos viviendo un tiempo muy, muy complejo, una situación, la verdad, difícil. Bueno, hoy nuestro gobierno a nivel nacional y provincial, el Frente de Todos, tiene responsabilidades. Creo que después de haber pasado una semana difícil, con la corrida cambiaria, con los rumores que habían y que instaló fuertemente el poder mediático hegemónico y también la oposición de renuncia del presidente, asamblea legislativa, bueno, me parece que con la decisión de lo de Massa y cambios en el gabinete, lo que viene en alguna medida es ordenar la política para estabilizar la economía. Me parece que eso que está orientada en esa dirección. Es decir, ordenarlo a los fines de poner las cosas en su lugar y coordinar. Porque fíjense ustedes que si uno ve lo macroeconómico, a pesar de las dificultades de la herencia recibida del macrismo, que la herencia hay que tenerla en la memoria, sí, claro. Porque la herencia fue muy dura, con un alto índice de desocupación, con un alto índice de pobreza, alto índice de inflación y un endeudamiento jamás conocido, endeudamiento con sectores privados y con el Fondo Monetario, con 45.000 millones de dólares, que en definitiva no lo vimos en obras, en caminos, en rutas, en escuelas, en hospitales. Es decir, fue en dólares que facilitaron la fuga de dólares al exterior. Esa herencia, donde nosotros planteamos, en función del contrato electoral que asumimos en el 2019, que bueno, íbamos a dar respuesta a los sectores más necesitados, y así se inició con la tarjeta alimentar, porque había que garantizarle la comida a cerca de 9-10 millones de argentinos que estaban pasando una situación difícil, el alivio con el tema de los medicamentos para los jubilados, en fin. Y después vino la pandemia. Vino la pandemia, algo que no conocíamos, no estaba, claro, en el mundo, ¿no? Y esto implicó una retracción, porque la primera medida que tomó nuestro gobierno fue teniendo
como premisa cuidar la salud de los argentinos y implicó reconstruir un Ministerio de Salud que no existía, porque en la época de Macri se lo había degradado como secretaría, habían quedado hospitales a medio hacer, ambulancias que se encontraron que estaban depositadas, hubo que reconstruir el Ministerio de Salud y hubo que destinar recursos para poder ir aliviando esta situación, porque el país se paralizó. La gente, nos tuvimos que quedar en nuestras casas y había gente, mucha gente en negro que el hecho de quedarse en su casa no percibía ningún ingreso. Y vino el IFE, vino el ATP a los fines de que la fábrica y los comercios no despidieran a su gente y poder sostener el trabajo. Y creo que fuimos saliendo, y en el tema de salud la verdad que ha sido importantísimo lo que se hizo. Fuimos de los países que primero tuvieron la vacuna, se pudo vacunar, distintas vacunas, a pesar de aquellos que nos cuestionaban con el barbijo, que nos cuestionaban con el encierro, que nos cuestionaban con la vacuna rusa, con tantas cosas, pero me parece que en alguna medida se dio respuesta a esta demanda que había de la sociedad. Y a pesar de la pandemia, y saliendo la pandemia, viene la guerra. Que la guerra, fíjate vos que es increíble cómo los medios cómo han naturalizado la guerra, que la guerra existe en otro hemisferio y que acá no hay consecuencias. Y las consecuencias son gravísimas en términos de energía, fundamentalmente, y en términos alimenticios, que la están padeciendo otros países del mundo. Y nosotros, a pesar de que podemos garantizarle comida a 500 millones de habitantes en el mundo, no le garantizamos la comida a los argentinos, a los compatriotas nuestros. Y así llegamos hasta ahora. Y llegamos hasta ahora con la macroeconomía que, bien, si vos ves los números, se ha generado empleo, casi 1,5 millones de trabajadores, se han sostenido industria, la industria ha crecido la construcción, el país viene creciendo, creo que fue uno de los pocos países en el mundo, además de China, que el país creció en el marco de la pandemia y en el marco de las consecuencias de la guerra. Pero se dio lo que planteaba en su momento Cristina, que había que alinear, acuérdense de los discursos de Cristina, que había que alinear salario, tarifa y precio. Y después dijo que este crecimiento no se lo quedaran 4 o 5 vivos. Y lo que ha pasado justamente es eso, que el crecimiento se lo quedaron 4 o 5 vivos. Por eso tenemos una situación de bajos niveles de salario. Es decir, el poder adquisitivo se perdió. Hoy la gente la está pasando mal. Debemos decir esto con todas las letras y con todas las palabras. La gente la pasa mal. Porque el salario ha quedado totalmente postergado y ha perdido el poder adquisitivo. Y tenemos una oposición que la verdad que lo dicen claramente, no van a apoyar ni van a... Nada. Están así que estamos sin presupuesto, no votaron ni siquiera el presupuesto. Y después, no hay ningún tipo de colaboración, y por el contrario, es decir, acá hay un bloque dominante muy fuerte. Es decir, que esto es consecuencia también de una economía súper concentrada en muy pocas manos, donde están los grandes grupos económicos, está el poder mediático, está el partido judicial, que es absolutamente funcional a estos poderes reales, porque ese es el poder real. Nosotros tenemos el gobierno, pero el poder real hoy está en estos sectores, que son los que... Porque vos le preguntás a la gente, ¿quién es el culpable de la inflación? Y te dicen el gobierno, pero el culpable es los formadores de precios. Son los formadores de precios que tienen una codicia alarmante, es decir, es cómo maximizan su ganancia permanentemente sin justificación. Sí. Porque vos me decís, ¿por qué aumentó el azúcar? ¿Por qué aumentó el aceite? Si no tuvieron aumento de salario, ni tuvieron aumento de energía. Ni de impuestos. Ni de impuestos. ¿Por qué? Porque acá hay una puja distributiva donde se imponen fundamentalmente estos sectores de poder, que en definitiva han estado operando con dispositivos que están orientados a que este gobierno no se pueda consolidar.
esto es por un lado, pero por otro lado también los errores de nuestro. Es decir, nosotros como nos hemos tirado los tiros a los pies. Es decir, porque de repente hoy decís, no tenemos dólares, tenemos que salir, viste, a que el campo pueda liquidar sus dólares, tienen los granos en los bolsas. Pero nosotros en época de pandemia tuvimos un superávit comercial de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. Y se fueron muchos dólares en la importación tal vez que no eran prioritarias. Vos sí tenés que priorizar la importación a los fines de que ingresen los insumos, los bienes de capital para que la industria siga funcionando, y la medicina, la actividad económica siga funcionando, para que tengamos las drogas que necesitamos para producir nuestros medicamentos. Pero bueno, pero se fueron muchos dólares donde se le entregaban a los sectores empresarios que tenían creencia en el exterior y fueron pagando con estos dólares. Fueron cancelando sus deudas. Bueno, y obviamente el acuerdo con el Fondo Monetario, que acuérdense, decíamos, no, si se firma con el acuerdo se estabiliza la economía. Y mentira, no se estabilizó la economía, nos encorsetamos y en definitiva el fondo sigue siendo el mismo fondo de siempre, que te exige ajuste, que te exige, como dice Georgieva, momentos dolorosos, porque a ellos lo único que les interesa es, en definitiva, cobrar su acreencia. Entonces, al principio, el acuerdo con el fondo era para reestructurar deuda y resulta que Guzmán nos mintió, era para refinanciar deuda, que en definitiva tomar más crédito y seguir endeudándonos. Bueno, por esto digo que este combo tiene que ver con los actores económicos que han presionado porque deliberadamente no quieren un gobierno que tenga un pensamiento nacional, que piense en el mercado interno, que piense en un proceso de industrialización, porque si uno ve para atrás los momentos que han gobernado ellos, los gobiernos neoliberales, es decir, la industria fue desapareciendo, se privatizan servicios, se ajusta, y bueno, ese es el país que ellos conciben, ese es el país que está en las antípodas de nuestro pensamiento. Bueno, venimos, creo que después yo divido a nuestro gobierno en dos etapas, y creo que estamos iniciando la tercera etapa, la etapa que va del 2019 hasta la derrota en septiembre, que uno dice, che, pero Cristina cuestiona, ¿y cómo no va a cuestionar si en el 19 perdimos 4 millones de votos? En relación en septiembre del 2021. 21. 4 millones de votos que habían estado en el 2019, pero se fueron porque no habíamos cumplido con las expectativas que la gente tenía, nuestra, y no se fueron a otro partido político, a otra expresión política. Fueron votantes que no fueron a votar, o por ahí en definitiva votaron a sectores de la izquierda, pero no fueron a engrosar los votos de Cambiemos. Entonces, está ese sector de la sociedad que todavía creo que tiene alguna expectativa y alguna esperanza. Habida cuenta de lo que dicen los de Cambiemos, que si llegan al gobierno, ¿qué es lo que van a hacer? En el 2015 no te decían que iban a hacer, no, pero ahora sí te lo dicen. Van por la reforma laboral, van por la reforma previsional, van por la privatización de empresas como YPF, van por la privatización de Aerolíneas Argentinas, van por una apertura indiscriminada, es decir, hacia el comercio exterior. Entonces, esto es lo que está en disputa, y bueno, creo que la otra etapa del gobierno fue justamente después de la derrota del septiembre, y que acuérdense que renunciaba, que se vino Mansur, y bueno, y hemos tenido todo este tema donde no había una coordinación en el gobierno, donde no había un entendimiento en quiénes son los que conformaron esta coalición, y creo que hoy en esta etapa se ha logrado resolver, donde las decisiones se van a tomar, es decir, no solo con Fernández, sino con Cristina y con Massa, tomar decisiones, acordar. Y bueno, se ha generado una expectativa, Massa tiene experiencia, tiene capacidad de gestión, fue en su momento, estuvo al frente del ANSE. Acuérdense cuando fue jefe de gabinete al estadio y entregaba, es decir, lo que significó la moratoria jubilatoria.
después tuvo jefe de gabinete, tiene capacidad de gestión, es un hombre que tiene vínculos, es decir, cómo los mercados se han tranquilizado, después de que salió el anuncio que iba a ser Massa, bueno, ¿cuál es el contexto? Esto es parar por lo pronto la corrida cambiaria. Es decir, segundo, es ver cómo nos hacemos de dólares para reforzar la reserva. El Banco Central no tiene, a confesión del presidente del Banco Central, no tenemos los dólares para pagar el gas. Para pagar el gas. Hoy estamos pagando 2.000, 2.500 millones de dólares en la importación de gas. Obviamente, este tema, viniendo los calorcitos, va a resultar menos lo que hay que pagar. Y bueno, está el gasoducto Néstor Kirchner, que obviamente el año que viene, es decir, va a ser otra historia. Pero bueno, tiene que lidiar con la corrida cambiaria, a ver cómo la frenamos, cómo estoqueamos, es decir, estos dólares en el Banco Central, y combatir la inflación y ver cómo se recupera el poder adquisitivo. Estos son los temas prioritarios que espero que estén en el paquete de medidas que se va a anunciar seguramente el miércoles. Claro. Uno de los focos de crítica es el tema de los planes sociales. Sí. Los planes sociales que en algún momento, frente a la crisis y el hambre, fueron necesarios y que hoy se lo pone en otro contexto, como que es el peor mal que tenemos. Sí, pero fíjate vos, los planes sociales, ¿cuándo crecen? Crecieron con Macri. Es con decir, Macri crecieron al doble. En el tiempo de Néstor y Cristina fueron reduciéndose. Sí. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento expansivo de la economía, crecíamos al 7-8%. A tasa china, y el sí. crecimiento La época implica de Néstor, generación de trabajo, generación de empleo. Sí. Hubo un proceso de sustitución de importaciones, es decir, que esto implicó que la industria comenzara a recuperarse, y se redujeron los planes sociales. Y los planes sociales vuelven a crecer en los 4 años de Macri. Sí, los 4 duplicó, años de sí. Macri. Pero fíjate vos que es una concepción que tienen inclusive los organismos internacionales. Porque si vos ves qué es lo que te dice el Banco Mundial, o te dicen otros organismos internacionales para los países emergentes como el nuestro, que están en vía de desarrollo, te dicen, bueno, que hay que hacer los ajustes, todo, y destinan recursos para la contención social. ¿Me entendés? La contención social son los planes. Es decir, que hay gente que queda sin trabajo y están ahí y viven en la pobreza, que no van a salir nunca de la pobreza con los planes sociales. No tienen progreso, no tienen mejor expectativa de vida. Están pendientes, es decir, de unos pesos que le están. Yo me parece que hay que replantear todo. Hay que replantearlo. Hay un proyecto que se está trabajando que es cómo se le suma plata a la UH. Donde hay muchos argentinos y argentinas que reciben la UH, que no dependen de nadie. No dependen de nadie, claro. Tienen la plata que les llega, es decir, en su tarjeta. Que me parece que hay que avanzar en eso. Porque por ahí dice, no, bueno, que lo manejen los gobiernos, que lo manejen los No, porque sería exactamente igual. Acá nosotros queremos, es decir, mientras estamos en tránsito a crecer y a generar más trabajo, con mejores sueldos, trabajo en blanco, bueno, que no sean rehén de nadie, que no sean rehenes de nadie. Y me parece que por otro lado sí hay que promover lo que es la economía popular, esto vincularlo a las cooperativas de trabajo, hay que trabajar mucho. Por eso los militantes sociales pueden seguir avanzando en esta historia, ¿no? Pero me parece que hoy lo de los planes sociales se ha puesto en discusión, en debate, y hay que darle una salida. Hay algunos que piensan un ingreso universal, Grabois y otras organizaciones están pensando en eso, que no es una originalidad en la Argentina, existe en otros lugares del mundo, es decir, frente a la pérdida del empleo por la digitalización, por la robotización, es decir, hay gente que queda sin trabajo y no puede insertarse nuevamente en un laburo. Pero bueno, es un tema que por lo pronto se ha puesto en discusión y hay que debatirlo. Hace un programa de San Juan. Sí, bueno, en San Juan creo que yo cuando hablo de San Juan, uno habla de
de cómo se inició este proyecto. Y este proyecto se inició en el 2003. Es decir, hemos gobernado en el 2003 que hasta hoy, donde a San Juan se dio vuelta como se da vuelta una media, porque seamos sinceros, si nosotros ponemos el espejo retrovisor y vemos qué es lo que era San Juan en el 2001, 2002, y era una provincia, viste, que nos decían que éramos inviables. Éramos inviables. Y con hoy un monocultivo. tenemos una provincia que ha crecido, que se ha desarrollado, que ha generado infraestructura, con diques, con hospitales, con escuelas. San Juan ha progresado y ha mejorado la vida de los sanjuaninos. Y bueno, y hemos avanzado, ustedes recién han estado con alguien que representa el servicio minero, la minería también, porque fíjate vos que hoy uno de los desafíos de la Argentina es cómo generamos dólares, cómo fabricamos dólares. Y los dólares, no tenemos la máquina para fabricar dólares, los dólares se generan a partir de la exportación. Y la exportación tiene que ver no solo con el campo es una parte importante, sustantiva, pero vos tenés el tema minero, tenés el tema del litio, tenés el tema del cobre, y tenemos la economía de conocimiento también, hay que avanzar en esa exportación. Eso es lo que nos tiene que generar los dólares. Obviamente, el país tiene un potencial inmenso, Vos decís, la guerra, por lo visto, que ha modificado la reconfiguración del mundo, modifica la geopolítica, de un mundo que era unipolar hasta hace un tiempo, hoy es un mundo multipolar, donde hay una transición hegemónica, se está disputando la hegemonía, es decir, antes había una sola hegemonía que era Estados Unidos, que era una potencia económica y una potencia militar. Hoy esto está en discusión, hoy la potencia económica termina siendo China, es decir, y la proyección es esa. Y bueno, está todo en la zona del Asia, está todo lo de Rusia. China, India, Entonces, Rusia. ¿y sí. cuáles son las demandas que va a tener ese mundo? Va a tener en energía y alimento. ¿Qué tiene la Argentina? Tiene alimento y tiene energía. Con el gasoducto, con vaca muerta, nosotros no solo vamos a autoabastecernos, sino que vamos a poder exportar energía. Tiene una potencialidad inmensa. Lo que hay que hacer es ordenarse, es coordinar la acción de gobierno en esta etapa, y yo me genera mucha expectativa pensando hacia adelante, pensando en el 2023, porque es lo único que le puede generar esperanza, más allá de las dificultades que hay, es el Frente de Todos, y por la conformación del Frente de Todos. Cuando hemos gobernado, hemos dado respuesta, y hemos estado al lado de los que necesitábamos que estuviéramos al lado. Ahora en San Juan estamos un poco desunidos, ¿no? Hay que unirse, pero no es el reclamo de la unidad, es dar gestos concretos, acciones concretas, porque ¿cómo puede ser que haya una división, Gioja por un lado, si somos parte de lo mismo, donde hubo continuidad a partir del 2015, con otra impronta, con otro estilo, pero los sanjuaninos saben que esta provincia es distinta, y bueno, y que ¿qué es lo que nosotros no lo podemos exhibir? Yo le digo a los compañeros, mira, hay que salir orgullosos a la calle, no nos podemos andar con vergüenza, y más acá en San Juan, de cómo cambiamos la provincia, cómo fuimos capaces de transformar San Juan. Una provincia que progresó, que mejoró su calidad de vida desde el punto de vista urbanístico, de la producción. Entonces, esto es lo que hay que sostener. Obviamente planteando nuevos desafíos, porque la realidad es distinta. Nuevos desafíos. ¿Cuál es el perfil que vamos a ir teniendo para San Juan para adelante? Tenemos una gran posibilidad de la minería, pero la minería tiene que también ser un elemento de redistribución del ingreso para todos los sanjuaninos. Me parece que estas cosas son las que tenemos que abordar y discutir. Tenemos el problema del agua. ¿Cómo vamos a resolver el problema del agua? No nos puede sorprender, como nos ha sorprendido, que de repente no teníamos agua y se han perdido, plantaciones, cultivos. Claro. Entonces, debatamos estos temas. Las cuestiones en términos políticos son menores frente a los desafíos que tenemos y la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad sanjuanina. Hay que avanzar con gestos de grandeza y de humildad, para transmitirle
a los propios y a los que nos están mirando. Más clarito, una postura política definida, concreta, argumentada. Con fundamentos. Siempre es un placer charlar con vos, Pedro. No, bueno, muchísimas gracias. Vamos a volverte a invitar unos días más para que volvamos a charlar y un avancemos sobre otros y un temas que han temita quedado que pendientes. no quiero dejar porque yo lo vengo repitiendo y lo vengo diciendo. Sí. El tema de la justicia nacional. A Cristina le iniciaron un montón de causas, la han terminado absolviendo en todas. Hay una que Sí, le queda una han reflotado, Sí, han reflotado, porque Sí. no hay nada. Bruglia y... Es como si acá, no sé, son ahora en Santa Cruz, hay testimonio de los empresarios, que no hubo nada. Yo creo que el intento de ellos, de este bloque que digo, Proscribir. es proscribir a Cristina. Ah. Pero ¿sabes qué? Yo les digo, no es proscribir a Cristina, es proscribir al peronismo. Es proscribir al peronismo que nosotros sentimos. El peronismo es decir, que mantiene muy altas las banderas que nos dieron origen a nosotros. Que obviamente hay momentos, bueno, que esas banderas se arriaron, es decir, claramente en la década del 90, pero quieren proscribir a ese peronismo, al que piensa en el mercado interno, al que piensa en la industrialización del país, que piensa en la ciencia, en la tecnología y que piensa fundamentalmente en la distribución del ingreso. A ese peronismo al que quieren proscribir. Al que el peronismo tiene como política central, si hay crecimiento, distribuir el ingreso equitativamente. Y hoy los trabajadores están por debajo. Es decir, hoy el capital está arriba del 50 y pico % y el trabajador está en el 42%. Hay que lograr, como decía Perón, el 50-50, para tener una sociedad más justa, más equitativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rupert. Gracias a ustedes.